Vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de poder compartir con un grupo de hermanos, hermanos en la fe, hermanos en Cristo, interesados en tu iglesia, en el trabajo de la iglesia en el día de hoy y poder tener un equipo ministerial que realmente se conforme a tu estándar, a tu palabra. Te pedimos que seas con nosotros, que te glorifique a ti mismo y que nosotros podamos decir aquellas cosas que complazcan tu corazón y que se conformen a tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, para comenzar quisiera recordarles que el nombre del taller no es como formar un equipo de pastores, sino un equipo ministerial. De manera que los principios van a ir mucho más allá de lo que sería simplemente la formación de pastores. Sin embargo, como los pastores de una iglesia deben ser parte de ese equipo ministerial, entonces esos principios deben aplicarse a ellos también, pero no de manera exclusiva. Yo quiero simplemente comenzar recordándonos que Dios ha revelado que nosotros no fuimos creados para trabajar en aislamiento, como ya yo mencioné en uno de los paneles que tuvimos. Nosotros fuimos creados para trabajar en compañía. Y eso es bueno comenzar a pensarlo y a recordarlos. Si tú lo piensas bien, si usted lo piensas bien, el ser humano es muy pequeño para hacer el trabajo de Dios solo. El trabajo de Dios tiene el tamaño de Dios y por tanto va a requerir de mucha gente para hacer el trabajo, y aún después de eso todavía no podemos hacer todo el trabajo que Dios tiene para con nosotros. Y Él revela eso, Él comienza a revelar eso en el libro del Génesis en primer lugar, cuando creó a Adán y a Eva. No es bueno que el hombre esté solo. Bueno, ¿por qué no es bueno que el hombre esté solo? Hay múltiples razones por las cuales el hombre no debiera estar solo, pero Él comienza dándole una compañera a través de la cual él pudiera reproducirse y de esa misma manera entonces la raza humana comenzara a formarse. Pero si uno sigue avanzando en la revelación bíblica, recordemos que la teología es progresiva. Yo conozco algo al principio, conozco algo más adelante y conozco todavía mucho más en el Nuevo Testamento. Si uno sigue avanzando en la progresión de la revelación, llegamos al libro de Moisés, o mejor dicho, el libro del Éxodo, que cuenta mucho la historia de Moisés con el pueblo. Y en esa historia uno vuelve a ver que Dios revela que el trabajo no estaba supuesto a ser hecho solo. Y ahí entonces yo quisiera leer un texto que es muy común o muy conocido de todos nosotros, pero quisiera enfatizar un par de características que le es mencionada a Moisés. La persona que viene a Moisés, como usted recordará, es Jetro, su suegro. Y cuando vio Jetro todo el trabajo que Moisés hacía, le dice en Éxodo 18 y luego el 21, con seguridad desfallecerá tú y también este pueblo que está contigo. Escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo. Notemos ahí que en ese solo texto, Jetro le da a entender a Moisés que si él continúa haciendo el trabajo solo, él iba a tener una consecuencia: desfallecerás. Tú no tendrás la energía para continuar y terminar el trabajo. Y contigo el pueblo, claro, porque muchas veces el pueblo va como vaya el liderazgo. Pero luego Jetro aprovecha, y yo creo que esto es importante porque lo seguimos viendo a lo largo de toda la Biblia, para enfatizar características del carácter de esos hombres que Moisés debía escoger. Y muchas veces leemos esto y pensamos así: Moisés necesitó ayuda, pero claramente nos dice qué tipo de ayuda. Escucha: hombres capaces, temerosos de Dios, esto es muy temprano en la revelación bíblica, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, hombres honestos. Y a eso tú pondrás sobre el pueblo. Desde un inicio Dios reveló la importancia del carácter de los líderes. Entonces hablamos como en el libro del Génesis Dios comienza diciendo no es bueno que el hombre esté solo. Luego llegamos al próximo libro de la Biblia, el libro del Éxodo, y comenzamos a ver cómo Dios instruye a Moisés a través de su suegro que debe formar un equipo de hombres que le ayude a liderar el pueblo. Si seguimos la revelación bíblica, nosotros nos vamos a encontrar con otros pasajes que nos van a decir algo similar.
Pero antes de ver esos otros pasajes, yo quisiera recordar que a la hora de formar un equipo ministerial, tenemos que recordar que ninguno de nosotros, ni la suma, o ninguno de los propósitos nuestros, ni la suma de todos ellos es más importante que el plan eterno de Dios para con su pueblo. Podemos tener propósitos, podemos tener ideas, podemos tener sueños, pero ellos tienen que subordinarse al plan eterno de nuestro Dios. Y yo creo que a la hora de trabajar en equipo tenemos que recordar eso, porque esas cosas nos irán a dar cohesión más adelante y nos permitirán recordar uno al otro. Recuerda que para permanecer unidos, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que este plan eterno de Dios que ha sido anunciado y revelado debe prevalecer sobre nuestros orgullos, nuestros egos, nuestras desuniones y todo lo demás. Mencionaba que en el libro de Éxodo, Jetro viene y le habla a Moisés de escoger hombres de carácter, hombres temerosos de Dios, veraces, capaces, que aborrezcan ganancias deshonestas. Ese patrón de carácter se mantiene. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, usted comienza a leer la historia del libro de la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, los primeros 30 años, llega un momento en que los apóstoles no pueden continuar haciendo todo el trabajo y se hace necesario delegar el trabajo. Usted conoce la historia, pero hay cosas puntuales que necesitamos enfatizar a la hora de desarrollar un equipo ministerial y que muchas veces la iglesia ha descuidado. Y ahora estoy enfatizando el tema de carácter otra vez. Escucha, ¿qué tipo de hombres debe ser escogido ahora para ayudar a los apóstoles a hacer su trabajo? Escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. En otras palabras, los de afuera deben creer en estos hombres, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Cuál tarea? Servir mesas. Servir mesas, ni siquiera la predicación de la palabra. Y para algo tan cotidiano, tan sencillo como esto, pero tenía que ver con Dios, con su carácter, queremos nosotros los apóstoles que escojan hombres llenos del Espíritu, hombres de sabiduría y de buena reputación. Muchas veces el pueblo que está afuera no tiene la suficiente credibilidad en la iglesia porque lo que estamos dentro no tenemos una buena reputación cuando salimos de las 4 paredes de la iglesia. Y si pensamos en un equipo ministerial, todavía con mucho más razón de que ese equipo ministerial pueda tener una buena reputación, pero la reputación tiene que ver con el carácter. Por eso comenzamos ahí. Yo puedo tener una buena reputación y un mal carácter. Bueno, Dios no va a bendecir eso. La buena reputación debe ser el resultado de vivir de manera natural el carácter que ya formó en nosotros. No queremos que otros piensen que somos fariseos. Seguimos avanzando en la revelación bíblica, simplemente tratando de construir rápidamente en un principio las bases bíblicas de un equipo ministerial. Efesios 4:12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchos de estos pasajes tienen un contexto, pero en vista del tiempo corto que tenemos, simplemente nos estamos limitando a citar aquellas cosas que queremos enfatizar. Se supone, en cierta manera, que el trabajo del pastor o los pastores es, entre comillas, quedarnos sin trabajo, porque hemos ido equipando a los santos para hacer el trabajo. Y obviamente siempre tendremos trabajo, pero es una manera de ilustrar cómo se supone que debe crecer el equipo ministerial. No solamente en número, sino que crece en número porque las funciones han seguido siendo delegadas y han sido siendo delegadas porque estamos siendo bíblicos al equipar a los santos, y si lo equipamos es para usarlos. Nada hacemos con equipar a los santos para no usarlos. Se van a oxidar. Entonces, para equipar a los santos, escucha, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Y de esa forma, entonces, yo puedo cada vez pensar qué más yo puedo seguir delegando, que equipando y luego delegando, para nosotros poder seguir creciendo la iglesia, la obra de Dios, y seguir dedicándonos a otras cosas que permitan bendecir a más personas. Ahora, no todo el mundo ha desarrollado un equipo ministerial. Y la razón por la que no todo el mundo ha desarrollado un equipo ministerial, me perdona, estoy poniendo el reloj para a mantenerme en tiempo.
La razón por la que no todo el mundo ha desarrollado un equipo ministerial son múltiples, pero yo voy a mencionar algunas de las más comunes, siendo honestos. A veces simplemente falta de instrucción. No había visto, no había detenido a pensar, no me había detenido a revisar estos pasajes de la Biblia. Lo vimos en Génesis, lo vimos para aquellos que están llegando ahora, lo vimos en Éxodo. Lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, que no mencionamos. Más valen dos que uno, pues tienen mayor remuneración por su trabajo. Son más efectivos y son más eficientes. Yo voy a hablar un poquito de eso. Eficiencia y ser efectivo no es la misma cosa, pero el libro de Eclesiastés, un libro también de sabiduría, nos ayuda a entender un poco la sabiduría detrás de tener un equipo de trabajo. En otras ocasiones el ego, nuestro ego, que resulta frecuentemente de nuestras inseguridades, o es, como ha sido dicho, es el uniforme con el cual nosotros vestimos nuestras inseguridades, se siente amenazado en compañía de otros, se siente amenazado por las ideas de otros, sobre todo cuando esas ideas son distintas a las nuestras. Entonces nos sentimos más cómodos reinando solos, porque así no me siento amenazado, mi inseguridad no se siente amenazada, es la palabra. Tenemos que reconocer eso, pero al reconocerlo tenemos que confesarlo como un pecado delante de Dios, porque Él quiere que seamos mansos y humildes. Y lo otro, ¿verdad? Que ya es algo temperamental, pero es cierto, es real, ha sido observado. Temperamentos rígidos, inflexibles, que frecuentemente también responden a inseguridades y temores, pues les resulta difícil trabajar en equipo, porque cuando trabajas en equipo no siempre puedes hacer tu voluntad. No siempre puedes hacer las cosas exactamente como la quieres. Tendrás que ceder, tendrás que a veces hacer la voluntad del otro, o quizás hay un punto intermedio, pero tenemos que ser flexibles, y la humildad nos flexibiliza y el orgullo nos hace más rígidos. Y eso son cosas en las que tenemos que pensar. A la hora de formar un equipo, tenemos que pensar también, reflexionar, qué cosas son esenciales para ese equipo. Recuerden que no estoy hablando simplemente de pastores, estoy hablando de un equipo ministerial en general, y estos principios son vitales para todo el mundo que va a formar parte de ese equipo, que en la mayoría de los casos serán voluntarios. Necesitamos un fundamento bíblico, no hay duda de eso, que esté claro y que ciertamente haya salido de la palabra de Dios mismo. Nosotros ahorita necesitamos un liderazgo bíblico con carácter íntegro. Lo comenzamos a ver, ¿verdad?, desde el principio de la revelación de Dios, pero quería seguirlo mencionando. No podemos levantar una iglesia si no tengo liderazgo, no la puedo hacer crecer. El liderazgo es como la zapata de una iglesia. Mientras más grandes son las columnas, mientras más tiempo pasa construyendo las columnas, mayor será el edificio que podrás montarle arriba. De tal manera que es esencial que emplees tiempo en formar el liderazgo. Cristo no lo hizo de otra manera. Él pasó 3 años con 12 discípulos, 11 al final, y después de esos 3 años es cuando Él lo envía. Él asciende a los cielos y cuando Él lo envía. Si el mejor discipulador del mundo pasó 3 años formando hombres, viviendo prácticamente con ellos, ¿te imaginas el tiempo que debiéramos pasar nosotros? Tenemos que recordar que Dios vive fuera del tiempo, Dios no vive como nosotros, Él no está limitado por el tiempo, nunca ha estado deprisa y nunca ha hecho nada en microondas. Dios forma a hombres y mujeres a fuego lento. Y nosotros no podemos pensar en la carrera ministerial como una carrera de 100 metros, sino como un maratón de 40 kilómetros. Esos dos corredores no son iguales. El corredor de maratón, si sale a la velocidad del corredor de 100 o 400 metros, él no va a llegar a muchos kilómetros más allá. Pero el corredor de maratón es entrenado para que él pueda continuar hasta el final. De esa misma manera, el liderazgo necesita entrenamiento. El liderazgo necesita una visión clara. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, la gente no querrá unirse. La gente no te dirá, pastor, yo no me quiero unir a esta iglesia o a este liderazgo porque no entiendo la visión. No, ellos no conocen eso en palabras. Pero hay algo en su corazón que no lo deja unirse porque no le acaba de dar confianza, y la confianza
confianza en parte, no es todo, pero parte de la falta de confianza tiene que ver que no entiendo para dónde vamos, no entiendo qué perseguimos, no entiendo por qué entonces debiera unirme. Ese equipo ministerial necesita valores no negociables. Si pudiéramos decir, bueno, están en la palabra. Bueno, deben estar en la palabra si son no negociables. Pero a la hora de aplicarlos, yo tengo que ver cómo lucen de manera aplicativas. Y esos valores son vitales, como vamos a ver más adelante, porque nos van a ayudar a saber cómo vamos en la carrera. Literalmente, el corredor de maratón quiere ver a los 10 kilómetros cómo él va. Él tiene marcadores que ha ido desarrollando. Cómo está mi cansancio, cómo está mi nivel de energía. Todavía me faltan 30 kilómetros más y así sucesivamente. Un equipo ministerial es necesario porque la iglesia tiene múltiples necesidades, múltiples personas y requerimos gente con muchos talentos distintos, dones, formas de pensar incluso y llamados. Dentro de cualquier iglesia, puedo hablar de la nuestra, pero dentro de cualquier iglesia, no todo el mundo tiene la misma pasión por hacer la misma cosa. Hay gente que tiene mucha pasión por las misiones, hay gente que tiene mucha pasión por la enseñanza, hay gente que tiene mucha pasión por los niños, hay gente que tiene mucha pasión por el ministerio de las mujeres. Y esas personas van a gravitar de manera natural hacia aquellas cosas que Dios mismo ha ido formando, porque Dios es quien pone en nosotros el querer y el hacer. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es usar a las personas conforme a sus dones, talentos y llamados. Cuando esas cosas no coinciden, la persona está funcionando en un área fuera de su diseño. Él no tiene esos dones o él no tiene ese llamado, pero no hay quien lo haga. Bueno, si no hay quien lo haga, no lo hagamos. Eso es como lo hemos pensado nosotros, por lo menos. Recuerda algo que había dicho al principio. Cuando hablamos de filosofía ministerial, hay muchas formas de hacer algo. Yo no quiero transmitir la idea de que lo que yo estoy diciendo aquí es la única manera de hacerlo porque no es cierto. Yo quiero transmitir aquí la manera como lo hemos hecho y lo que es el convencimiento de mi corazón. Si usted puede aprovecharse de esto, amén, gloria a Dios, qué bueno. Si hay cosas que usted entiende, a mí eso no aplica, no creo que sea así, revíselo bíblicamente y llegue a una conclusión. Y quería decir eso al principio, pero como no lo dije, qué bueno que lo pude recordar ahora. Y finalmente, dentro de ese equipo ministerial, sería bueno tener gente que tenga pasión, por así decirlo, por los perdidos y pasión por los creyentes, los que están adentro. Uno pudiera decir, bueno, pero debemos tener ambas cosas. La realidad es, en la medida en que me reviso a mí mismo y en la medida en que hablo con personas, nunca hay un equilibrio 50-50 de esa pasión por los perdidos y por los discípulos. Siempre hay alguien que está más interesado en aquel que está afuera y alguien que está más interesado en los que están adentro. Ambos son importantes. Si tú puedes tener personas dentro de tu equipo que continuamente te están recordando, pastor, necesitamos, o pastores, interés por aquellos que están afuera perdiéndose, y otros diciendo, sí, pero el cuerpo de Cristo es vital y tenemos que desarrollarlo, y Dios nos mandó a pastorear a esta gente, ese equipo ministerial estará mejor balanceado. Vamos a ver esos 6 puntos rápidamente en el tiempo que nos queda que yo acabo de mencionar. El primero y el segundo, fundamento bíblico y liderazgo bíblico. Yo no tengo el tiempo para desarrollar cada uno de ellos con extensión, pero vamos a dar pincelada de manera que al final podamos tener un cuadro más o menos acabado. Escucha este texto de 2 de Timoteo 2:2 que menciona ambas cosas. Número 1. Y lo que has oído de mí, lo que has oído, ¿qué oyó Timoteo? Enseñanza bíblica. Ahí está el fundamento bíblico. En la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahí está el liderazgo. Los dos primeros puntales de un equipo ministerial. Un fundamento bíblico, lo que has oído de mí. Y un equipo de hombres comprometidos con carácter. Entrega esto a hombres fieles. Ahí está el carácter. Ambas cosas en un solo versículo. Que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea es esa, que cuando tú formes hombres, ellos puedan continuar formando a otros. Porque la iglesia crece. Es la idea, que la iglesia pueda crecer. Y en la medida en la que la iglesia crece, la gente se va distanciando de ti.
míralo de esta manera. Yo estoy aquí ahora relativamente cerca de cada uno de ustedes. Pongamos en este salón 500 personas. Ya los que están atrás están más lejos de la persona que está aquí delante. Pongamos 1000 personas. La persona que está atrás está más lejos. Tenemos que colocar entre el liderazgo que está aquí adelante y la última persona que está allá atrás, líderes que estén ahí adentro entre ellos. De manera que esos líderes que a la vez están liderando conforme a los criterios, visión de la iglesia, de aquellos que están aquí delante, puedan seguir empujando en el buen sentido al pueblo en la dirección en que Dios ha llamado a esa iglesia a caminar. Dentro de los hombres que forman parte de tu liderazgo o mujeres para, ¿verdad?, desarrollar el equipo de mujeres también, nosotros necesitamos personas con diferentes temperamento, carácter, llamado, forma de ver la vida. Y ahí nosotros pudiéramos pensar en nombres como estos. Yo necesito un Bernabé, yo mencioné en uno de los paneles. Yo necesito un Bernabé que me anime, que me ayude a creer que estamos haciendo las cosas bien, que esta charla salió bien, que aquel sermón tuvo un efecto importante. El pastorado es drenante, no siempre todo el mundo viene a aplaudirte, hay quejas siempre de entre las ovejas, eso no es nuevo, siempre lo va a haber, porque muchas veces nosotros mismos nos quejamos, ¿sí o no? ¿O soy yo solamente? Nos quejamos porque nosotros somos ovejas también. Entonces yo necesito un Bernabé, yo necesito un Pablo, yo necesito un Timoteo, alguien a quien yo estoy enseñando. Yo necesito un Pablo que me confronta y me dice y me llama y me dice, no, eso no está bien. Alguien que tenga el valor y el amor para corregirme, para que yo pueda permanecer corriendo bien. Yo necesito a alguien confiable en que yo pueda desahogarme. Eso no es fácil. Y la mayoría de las veces los pastores usan a sus esposas, pero ¿sabes qué? Dios no las llamó a ella a pastorear. Y no necesariamente ya tienen el corazón y la fortaleza para cargar eso encima. Entonces yo necesito a alguien a quien yo le pueda contar mis penas, mis heridas, mis desalientos, mis decepciones, etcétera, etcétera. Y que eso sea una persona que va a guardar eso. Que no sea alguien que luego va a salir y va a decir, ¿tú puedes creer lo que Miguel me dijo? Yo no puedo creer. Si yo supiera que no lo puedes creer, no te lo hubiera contado. Tú necesitas a personas visionarias e implementadores. Yo creo que muchas veces nosotros, como pastores, hemos pensado en nosotros mismos como superhombres. Nosotros no somos superhombres. Yo no sé hacerlo todo, ni puedo hacerlo todo. Y lo que voy a decir ahora no es motivo de orgullo, ni mucho menos, sino como ilustración. Yo no soy el mejor implementador. Yo creo, y otros me han dicho, yo tengo más la capacidad de ser un visionario, de ver cosas. Pero el visionario, si no tiene quien lo ayude a implementar, él se queda aquí arriba y no acaba de aterrizar. Y esa visión no va a ayudar absolutamente a nadie. Yo tengo que reconocer eso. ¿Sabes por qué? Porque yo me he rodeado de gente que aterriza. Justamente para que me aterrice. Para que me ayude a aterrizar. Yo puedo despegar bien, lo que yo no sé aterrizar bien. Y yo tengo que decir a otros, oye, yo te necesito. Y lo único que eso va a hacer es fortalecerme como persona, como ministerio, como líder. No podemos ver a estos hombres que me van a acompañar como una amenaza, sino como alguien que Dios ha puesto ahí para fortalecer mi liderazgo. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos hacer como líder es conocernos bien, fortalezas y debilidades, poderla confesar y poder pedir ayuda a aquellos que tienen lo que yo no tengo. Yo también necesito personas que sepan celebrar lo que Dios está haciendo. Si yo pudiera mencionar más de una, pero voy a mencionar una ahora. Una de las debilidades de nuestra iglesia, yo creo que no hemos sabido celebrar. Yo tengo un temperamento más o menos seco, si no me conocían, ya me van conociendo. Y eso mismo ha contribuido a que, bueno, pasaron las cosas, tenemos una gran victoria. Y bueno, qué bueno, Dios se glorificó y se quedó ahí. Pero Dios quiere que contemos su obra, que celebremos su obra, dándole a Él la gloria, pero tenemos que celebrar. Dios la celebró con monumentos en el Antiguo Testamento. Cruzamos el Jordán, deja aquí piedras que queden claras de quién hizo esto. A eso es que yo me refiero, que nos ayude a celebrar bíblicamente la obra de Dios, no la obra nuestra, la obra de Dios a través de nosotros.
Vimos el 1 y el 2. Fundamento bíblico, el liderazgo de carácter piadoso, íntegro. Número 3, necesitamos una visión. Y voy a hablar un poquito de eso porque es un tema que yo he estado literalmente leyendo, reflexionando, meditando desde el año 1994, casi 20 años. Comencé a hacerlo cuando quería plantar una iglesia. Y en principio estaba menos convencido que hoy de la necesidad de tener una visión clara. ¿Qué es una visión? Es una declaración clara y concisa del objetivo que se quiere alcanzar. De nuevo, como yo mencioné en uno de los paneles, si te paras en una esquina y pasa un autobús y le preguntas al chofer ¿para dónde vas? Y el chofer te dice, no sé, pero móntate. Nadie se va a montar en el autobús. Pero la visión hace más que eso. Lo voy a tratar de mostrar bíblicamente. Pudiéramos definirla también como una declaración clara y precisa de cómo queremos desarrollar, en este caso, una iglesia. De qué queremos desarrollar como iglesia, no de cómo. La visión no responde al cómo, la visión es concisa, el cómo tiene que venir después, los pasos que se van a dar. La visión es simplemente una declaración clara de qué queremos desarrollar como iglesia y honestamente debiera ser distinta a la de la iglesia de la otra esquina y del otro lugar y del otro lugar, porque esos hombres que Dios ha llamado en ese otro lugar no tienen los mismos dones, talentos y llamados. Y las visiones son dadas, cuando digo visión no es algo que tú te levantas un día y místicamente tienes esta visión, no es un deseo que Dios pone en el corazón de un líder o de un grupo de líderes para ir en una dirección. Las iglesias tienen la misma misión con M. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que adorar, tenemos que discipular, tenemos que tener koinonía entre hermanos, eso no debe variar. Pero es claro en la misma palabra que los individuos no tuvieron el mismo llamado ni la misma visión por las cosas que hicieron. Y de esa misma manera, Tim Keller está desarrollando una iglesia que no es exactamente en la dirección en que nosotros vamos, o pudiéramos pensar en John Piper cuando estaba liderando. Cada uno de esos líderes o grupo de líderes estaba dirigiéndose en una dirección y vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero eso es lo que la visión hace. La visión debe responder a preguntas como estas. ¿Por qué plantar otra iglesia? Bueno, a mí me gusta predicar. Bueno, pues quizás estudia mucho y conviértete en un predicador itinerante. O quizás sea un profesor de seminario y ahí puedes enseñar y de cierta manera encontrar oportunidades para predicar. ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué tú quieres alcanzar a los gentiles, Pablo? Yo, Pedro, estoy en Jerusalén alcanzando judíos, pero tú quieres alcanzar gentiles. ¿Por qué esta iglesia? Eso obedeció a una visión, que en el caso de Pablo fue una visión muy particular. ¿Por qué aquí no en otro lugar? Cuando yo quería irme al ministerio, yo quería quedarme en Estados Unidos. Mi esposa estaba completamente en contra, no de que me quedara aquí, sino que me fuera al ministerio. Y la gente trató de convencerme de que me quedara, cuando finalmente yo pude articular bien y decir, no, es que Dios no me ha llamado a plantar una iglesia en Estados Unidos y a pastorear una iglesia en Estados Unidos. Dios me llamó a plantar una iglesia en Santo Domingo, teniendo en mente una audiencia particular. Y ya puedo contar la historia en otro momento de cómo eso llegó a mi mente. ¿Por qué ahora y no en el futuro? Yo quería hacer esto en el año 1994 y no llegamos a Santo Domingo hasta el año 1997. Si Dios me hubiese dejado a mí hacer eso, lo hubiese hecho en el 94. Pero no era en el 94. Dios hace todo hermoso en su tiempo y a veces nuestra pasión por predicar o alcanzar a los perdidos nos hace salir a destiempo. A Cristo le dijeron continuamente, sal ahora, ve a predicar. Yo me imagino a Cristo en estos tiempos, de 17 años, con todos los dones, talento y sabiduría, la gente diciendo, se está perdiendo la gente, vete a predicar, vete a predicar. Y Cristo con toda su calma, mi hora no ha llegado. Mi hora no ha llegado. ¿Cómo que tu hora no ha llegado? Tú no ves la gente perdiéndose, tú no ves cómo tú hablas, cómo predicas, cómo enseñas. Mi hora no ha llegado. Hay un tiempo para cada cosa. Lo voy a ilustrar rápidamente. Una familia tiene 2 hijas. Viene una hija de 26 años y llega, papi, mami, estoy embarazada. Wow, gloria a Dios, qué bueno, hija. Un beso. A las 2 horas viene la otra hija de 15 años. Papi, mami, yo también estoy embarazada.
La otra estaba casada, esta viene obviamente soltera, apenas tiene 15 años. Ahora hay lágrimas y llanto y dolor. Y la hija pudiera decir, ¿cuál es el problema? Yo soy hija. Y estoy embarazada, igual que la otra. Este es tu nieto. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Tiempo. Estás fuera de tiempo. Y eso ocurre muchas veces con las plantaciones de iglesia. La visión debe responder por qué este líder y no otro. Los líderes no son iguales todos. Pedro y Pablo no fueron iguales. ¿Cuál es el grupo meta? El grupo meta de Pablo estaba bien definido. El predicador judío, según él iba encontrándolos, y muchas veces comenzó ahí primero, pero él tenía claro y fue y pidió permiso, por así decirlo, de los grandes apóstoles para ir a alcanzar un grupo que no era el que ellos estaban acostumbrados a ver como el grupo meta. ¿Cuál es el grupo meta para el cual Dios me ha preparado? Porque ese grupo y no otro. Cuando alguien se va a la selva del Amazonas, ese es un grupo meta. Yo y muchos de ustedes no nos hemos sentido llamados a plantar una iglesia en el Amazonas. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha hecho un llamado a ese grupo meta. Cuando tú comienzas a bajar a la práctica estos conceptos, parecen menos seculares de lo que muchas veces hubiésemos pensado, y lo puedes ver a través de la palabra y lo puedes ver en nuestras propias vidas cómo se han dado. La visión debe ser clara. Usualmente la visión surge cuando hay una insatisfacción con el status quo, con lo que ya existe. Si estamos contentos con lo que ya existe, no necesitamos ninguna visión. Si el pueblo judío estaba contento en Egipto, no había que sacarlo de allí. Si yo hubiese estado satisfecho con lo que estaba haciendo en Estados Unidos en un momento dado, no tenía que irme. Mi esposa podrá contar con detalle cómo surge la insatisfacción, pero había una insatisfacción, y de esa insatisfacción surge una idea en mi corazón, en mi mente, que Dios puso. La misión no mira hacia el presente, la visión mira hacia el futuro. Si ya lo tenemos en el presente, dejó de ser visión. La visión se persigue continuamente. Sigue creciendo, pero una vez es realizada, ya no es visión, es realización. La visión es un regalo de Dios. Es algo que Dios da a sus líderes. Las ovejas muchas veces no lo pueden ver. Cuando Pedro tiene aquella visión literal que Dios le dio acerca de cómo iba a juntar el pueblo judío con el pueblo gentil, cuando él llegó a Jerusalén lo criticaron arduamente. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían visto. Cuando él explica, el pueblo entiende, el pueblo se regocijó con Pedro. Y muchas veces la razón por la que el pueblo no te está respaldando, ellos no entienden para dónde vas. No se lo ha explicado bien, le ha sido claro, y están como la gente de Pedro. Quizás si se lo explicamos y ellos lo pueden entender, quizás se regocijen con nosotros. La visión tiene que ser realista. Yo hablaba con alguien en una ocasión, no sé exactamente en qué dirección íbamos, y yo le dije, déjame hacer un alto. Hay visionarios y hay soñadores. Y esa no es la misma cosa. Y la única diferencia es que el visionario no solamente tiene la visión, él tiene una idea de cómo eso debe aterrizar. Él no tiene la idea de cómo lo va a aterrizar, pero él tiene una idea de que si eso aterriza, estos son los efectos que va a producir. El soñador, él no tiene idea ni de una cosa ni de la otra. El soñador tiene un buen sueño, pero no lo puede ver aterrizado y sus repercusiones. Y siempre se queda ahí. Y entonces pasamos, como nos pasa cuando estamos durmiendo, de un sueño a otro. Y cuando eso ocurre, los sueños frecuentemente se convierten en pesadillas. Y eso no lo queremos ver en nuestras vidas. Yo quiero rápidamente revisar, el tiempo ha ido corriendo, revisar algunas de las visiones que vemos en la Biblia. Adán recibió una visión. Escúchalo. Sed fecundos y multiplicaos. Dios no le dijo cómo iban a hacer eso. Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra, sojuzgadla, ejerced dominio. Él tenía que perseguir eso. Hasta que él no persiguiera eso, él no hubiese realizado la visión de Dios. Y Dios le dio, junto con esa visión, límites que podamos ver. Quizá le dio otros que no están registrados. No comerás. Tú tienes un límite. Tú vas a dominar la tierra, tú la vas a sojuzgar, pero eso no le puede poner la mano. Un poco más adelante vamos a ayudarles a ver cómo los límites funcionan. La visión es vital, incluyendo con sus límites. Y ahí tiene Adán una limitación. Abraham recibió una visión: vete de tu tierra y de tu parentela.
Ahora, en la medida en que Abraham obedeció, la visión creció. Y ciertamente así ocurre. Dios a veces, yo no tenía claro que yo iba a terminar haciendo exactamente todo lo que hemos terminado haciendo en los últimos 18 años, pero tenía grandes ideas generales, mi esposa puede testificar de eso, de que íbamos a estar haciendo la gran mayoría de lo que estamos haciendo. Lo que yo no tenía idea era de los particulares. Moisés recibió una visión: regresa a mi pueblo y ve y libéralo. ¿Y con qué lo vas a liberar? Con un bastón. ¿Te imaginas Moisés? Llega a Egipto, en la tierra de Faraón, a 2 millones de personas. Nos vamos para el desierto. Ajá, Moisés, ¿y la armada que trajiste? Un bastón, créeme. Pero Dios, que es quien da la visión, preparó a aquellos que iban a escuchar para creer al portador de la visión. Y eso es importante. Dios va delante de nosotros. Si Dios no va delante de nosotros, no vayamos. Cada uno de los profetas recibió una visión. Jonás no fue a Nínive porque un día él se levantó y dijo: Nínive es el pueblo que yo quisiera ir. No, él se levantó todos los días y dijo: Nínive es lo último que yo quisiera hacer. Pero Dios le dio una visión. Y la visión de Jonás no fue la de Isaías, no fue la de Jeremías, no fue la de Moisés. Cada uno de ellos recibió un llamado particular conforme a dones, talentos, momentos históricos, coyunturas particulares, y Dios entonces los envió. La palabra de Dios misma nos dice la importancia de la visión. Proverbios 29:18, donde no hay visión, mi pueblo se desenfrena. Si no hay una visión clara de hacia dónde Dios está señalando, mi pueblo no sabe cómo caminar, mi pueblo se dispersa. Y eso es importante. Ahora yo quiero hablarte en el Nuevo Testamento de la más grande visión y poderte ayudar a través de esa visión, ver con claridad los elementos de esa visión y luego la importancia de esa visión, de cómo funciona. Usted conoce la visión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarle a obedecer todo cuanto os he enseñado. Esa visión es extraordinaria. Vamos a ver todo, y luego fue ampliada un poco. Vamos a ver todo lo que Dios le dijo en esa visión. Número 1, Dios le dijo cuál era la fuente de autoridad. Toda autoridad me ha sido dada, Cristo. Dios le dijo a dónde ir. A las naciones. Dios le dijo qué hacer, discípulos. Dios le dijo qué enseñar, todo lo que os he enseñado. Dios le dijo cuándo comenzar. No salgan de Jerusalén. Ajá, y entonces ¿cómo vamos a hacer la visión? Hasta que descienda el poder, descienda el Espíritu, hasta el día de Pentecostés. Dios le dijo cuándo empezar. Dios le dijo incluso cuándo, o mejor dicho, cómo comenzar o por dónde comenzar. Judea, toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Te das cuenta que la visión no termina? La visión continúa viendo hacia el futuro, hasta los confines de la tierra. Una visión, si realmente ha venido de Dios, cuando el líder se muere, continúa, porque no ha sido su idea. Si la visión es solamente del líder, cuando él se muere, se murió la visión. Cuando Moisés murió, tú pasas la página como si Moisés no hubiese hecho absolutamente nada y ahí está Josué caminando con el pueblo. Es casi deprimente leer la historia de Moisés, excepto que es la historia de Dios. Pero si lo ves como la historia de Moisés, 40 años siendo el clase de líder que fue, y Moisés se murió y lo enterraron, y tú pasas la página y hay otro líder. Wow. Pero es la visión de Dios. Entonces la visión no murió con la muerte del visionario, por así decirlo. Entonces déjame decirte a través de esta visión lo que la visión hace. Número 1, enfoca al líder y a su equipo a ser discípulos. Aquí hay un miembro del equipo que está diciendo: pastor, pero nosotros tenemos que darle prioridad a esto y a que fulano. ¿Sabes qué? Eso hay que hacerlo, pero no es prioritario. La prioridad ya se nos definió: hacer discípulos. Número 2, mejora la efectividad. Efectividad tiene que ver con logros. Si no soy efectivo, si no logro las cosas, no fui efectivo. Y mejora la eficiencia. Eficiencia es la cantidad de recursos que requiere hacer algo. Entonces la visión me va a mejorar la efectividad y la eficiencia. En este caso, ¿cómo lo hizo? Tú vas a comenzar en Jerusalén, ahí que tú estás, ahí donde tú tienes líderes reunidos. Te vas a mover a Judea, te vas a mover a Samaria, te vas a mover a los confines de la tierra
eso va a mejorar la efectividad y la eficiencia. Sostiene el ministerio en curso. Pero ya estamos en Roma. Sí, pero te acuerdas que hasta los confines de la tierra. Ahora hay que llegar hasta España. Sí, pero nos falta la India todavía. Nos faltan los países árabes todavía. Mantiene el ministerio en curso, la visión. Provee límites para la toma de decisiones. Espera el poder de lo alto. En este caso, en la Gran Comisión, espera el poder de lo alto. No salgas todavía. Hay un tiempo de espera. Nos anima a tomar riesgos. Ir por todo el mundo. ¿Tú te imaginas lo que era en el siglo I recibir una visión sin carros, sin carreteras, sin aviones, que vamos a ir por todo el mundo? Pero eso es un riesgo. Pero la visión los animó. ¿Por qué? ¿Tú notaste los 2 portalibros que Dios le dio? Toda autoridad me ha sido dada. Y al final, yo estaré con vosotros hasta los confines de la tierra. Como yo tengo toda autoridad y ustedes tienen toda mi presencia, id. Entonces la visión anima al equipo a tomar riesgos. Provee unidad entre los miembros. Enseñad todo lo que yo os he enseñado. Pero yo quiero hacer esto, sí, pero recuerda que esto es la prioridad que el Señor nos dio. Entonces es una visión que cada iglesia debe adoptar en general. Pero yo no hago eso que yo acabo de definir de la misma manera con judíos que con gentiles, con latinoamericanos que con americanos, con hindúes que con árabes, etcétera, etcétera. Yo no lo hago igual en el siglo XIX que en el siglo XXI. Las cosas han cambiado y seguirán cambiando. Número 4, dentro de las cosas que han ido desarrollando como importante. Lo primero fue el fundamento bíblico, el liderazgo bíblico fuerte, íntegro. Número 3, la visión. Número 4, valores no negociables. ¿Qué son valores no negociables? ¿Qué hacen? ¿Cómo nos ayudan? Son principios bíblicos que le permiten a la iglesia desarrollar, escucha ahora, una filosofía de ministerio acorde con su visión. Recuerda una vez más, la filosofía de ministerio van a variar y por tanto los valores no negociables pudieran variar. Cuando yo vea valores no negociables de una iglesia bíblica, yo no debiera considerarlos no bíblicos porque ellos debieron haber hecho cosas, plasmado cosas bíblicas. Pero puede ser que esos valores no negociables me ayuden a mí a ver que esa iglesia se está dirigiendo en otra dirección, también bíblica, simplemente distinta, como parte de la multiforme gracia de Dios. Entonces son los valores no negociables, principios bíblicos que le permiten a la iglesia desarrollar una filosofía de ministerio acorde con la visión. Sirven de marcadores para la visión. Vamos bien, vamos mal, no estamos, comprometimos el valor número 3, comprometimos el valor número 4. En ocasiones en nuestra iglesia hemos dicho, ¿sabes qué? Esa actividad, no podemos hacer eso en este mes o en aquel mes, porque si seguimos haciendo eso, le vamos a quitar tiempo a la familia y uno de los valores no negociables es la integridad familiar. La manera como hacemos el ministerio debe reflejar los valores. La manera como desarrollamos la filosofía ministerial debe ser una reflexión de los valores que ya hemos establecido, por los cuales nos vamos a regir, por los cuales nos vamos a guiar. Los valores deben proteger la iglesia, deben proteger las ovejas. Nosotros pudiéramos ir a una velocidad no indicada, pudiéramos estar abrazando algo demasiado grande. Si alguien nos llama y nos dice, mira, este valor lo está pasando por alto, eso nos va a ayudar a proteger las ovejas y la iglesia. De manera que los valores deben hacer eso. Cuando nosotros comenzamos, elaboramos una serie de valores. La gran mayoría han permanecido. Lo que hemos hecho, yo creo, a lo largo del camino es reformatear, por así decirlo, algunos y agregar otros. Una vez tú estableces los valores, no quiere decir que ya terminaste. Pero yo quiero mencionar algunos de ellos en virtud del tiempo que nos queda, 15 minutos apenas. El primero de ellos dice, conocer, amar y glorificar a Dios. La razón por la que eso está ahí es porque nosotros somos capaces, todos nosotros, me incluyo, nosotros somos capaces de amar más el púlpito y lo que yo hago en el púlpito o el ministerio del cual estoy a cargo que el Señor del púlpito y el Señor del ministerio. Y lo que nos ocurre muchas veces es que nosotros confundimos el amor y la pasión por eso que yo hago con amor y pasión por Dios. Y esa línea es muy fina.
Yo puedo tener una gran pasión por enseñar, por ser profesor de un seminario. Y la pasión, como es acerca de algo de Dios, me convence que yo tengo amor por Dios. Pero a la iglesia de Éfeso le dejaron ver claramente. Ellos tienen amor por la doctrina. Ustedes descubrieron a los falsos apóstoles. Yo tengo esto a favor tuyo. Ustedes eran de aquellos que sabían tanta doctrina que descubrieron quiénes eran los falsos apóstoles. Pero yo tengo una cosa contra vosotros. Ustedes se olvidaron de su primer amor. Entonces continuamente, yo no sé si cada líder de nuestra iglesia lo hace, pero es un barómetro para mí. ¿Dónde está mi pasión por Dios? Si eso se va, el ministerio tarde o temprano se va a ir a pique. Porque no hay nada que pueda motivarme continuamente por 5, 10, 15, 20, 25, 30 años sin que yo pierda velocidad, sin que pierda gozo, sin que pierda interés, que no sea pasión por Dios. Todo tiene la capacidad de decepcionarnos de este lado de la gloria. Número 2, su palabra como la máxima autoridad. Tenemos que medirlo por la palabra. La palabra es, cuando la palabra habló, Dios habló. Como decía alguien, creo que fue Moller, decía, si usted quiere oír a Dios, lea la palabra. Si usted quiere oír a Dios audiblemente, léala en voz alta. Esa es la palabra. La adoración debe ser cristocéntrica y bíblicamente informada. Eso es vital para nuestra región. La adoración ha sido muy emotiva. Y realmente nosotros debiéramos adorar a Dios con todo lo que somos. Mente, alma, cuerpo, corazón, emociones, todo lo que yo soy. Aún mis miembros, cuando levanto la mano, cuando aplaudo. La adoración debe ser una respuesta absoluta, completa de todo lo que yo soy a todo lo que Dios es. Canterbury, el arzobispo de Canterbury, años atrás decía eso. Bueno, si eso es verdad, mis emociones tienen que estar ahí. Pero las emociones tienen que ser informadas por la verdad bíblica. De manera que lo que me tiene emocionado es la información que recibí acerca de quién Dios es. Entonces tiene que ser una adoración cristocéntrica, bíblicamente informada. Este es un punto en el que yo continuamente, de manera personal voy a decir esto, he estado haciendo énfasis en nuestra iglesia porque hay una línea también muy fina. No perder nunca la diferencia entre lo extraordinario de Dios y lo ordinario del hombre. Noten que, por ejemplo, yo no vine aquí en pantalones cortos y en chancletas. Ahora, ¿usted piensa que si yo hubiese venido en pantalones cortos y en chancletas, yo hubiese sido menos santo que lo que soy ahora? ¿O si hubiese venido con un tuxedo, hubiese sido más santo que lo que soy ahora? No. Pero esto que está aquí representa más que un pedazo de madera. Esto representa una función donde el Espíritu Santo ha colocado a la persona que se para aquí a liderar ovejas que su hijo compró. Y eso hace que yo quiera honrar la posición, la función de esto que está aquí. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, si yo me apareciera en mi iglesia la próxima semana en pantalones cortos y en chancleta, la línea entre lo extraordinario de Dios y lo ordinario del hombre comenzó a borrarse. Dios sabe que nosotros necesitamos elementos visibles de recordarnos eso. Eso está claro en el Antiguo Testamento. Cuando Dios descendió como descendió, mandó a poner un cordón alrededor de la montaña. Yo necesito recordatorios delante de quién yo estoy parado. Visibles. Y no solamente yo, mis hijos, los más jóvenes, necesitan recordatorios visibles. Porque somos personas caídas. Cuando me hacen preguntas en ocasiones, yo a veces digo, ¿tú quieres que te responda antes de Génesis 3 o después de Génesis 3? Porque si es después de Génesis 3, yo tengo una respuesta. Si es antes de Génesis 3, yo tengo otra respuesta. Entonces, antes de Génesis 3, nada importaba. De hecho, Adán y Eva andaban desnudos. Pero no andamos así ahora. Ahora tenemos que cubrirnos mucho más. ¿Por qué? Porque Génesis 3 pasó. Y eso es verdad todo el tiempo en todas mis acciones humanas, incluyendo a la hora de enseñar y predicar. Número 5, liderazgo maduro, llamado, equipado y utilizado conforme a dones. Eso es un valor no negociable en nuestra iglesia. Escúchalo otra vez. Liderazgo maduro, llamado, equipado. Fíjate que no lo hemos usado todavía. Y utilizado conforme a sus dones. Maduro, llamado, equipado
y después utilizado conforme a sus dones. Nuestro pastor ejecutivo, lo cuento como ilustración porque él lo sabe, lo hemos usado de ilustración. Era el pastor de jóvenes cuando comenzamos, pastor de adolescentes. O líder, no era pastor en ese momento, era un líder de adolescentes. Él mismo estaba siendo formado. Y él hizo ese trabajo por un año. Al final yo lo observé, yo me sentaba muchas veces en sus sesiones. Y al final del año yo le pregunté, él se llama Héctor, le decimos Chacho cariñosamente. Le digo, Chacho, ¿cómo te fue en este año? Y él me dice, bueno, si hay que seguirlo haciendo, yo lo hago, pero eso no me ha llamado. Y yo le dije, yo estoy de acuerdo. Porque él no tenía dones y llamados para ese grupo. ¿Y qué hacemos? Me dice, cerramos el grupo. Vamos a cerrar el grupo. ¿Y qué van a decir los padres? Que no tenemos quien lo lidere. ¿Pero qué van a decir? Bueno, ¿qué tú le vas a decir? Que como no tenemos quien lo lidere, parece ser que Dios no quiere que abramos el grupo ahora. Luego apareció alguien con dones, talento, llamado, que comía adolescentes mañana, tarde y noche, hasta el día de hoy. Y él es el pastor de adolescentes, o de ese grupo. Pastor de vida joven le llamamos, porque incluye más que los adolescentes ahora mismo. La iglesia debe ser misional y misionera, son dos cosas distintas. Misional es aquella iglesia que tiene interés en la comunidad que le rodea. Misionera es la iglesia que tiene interés en las misiones que usted conoce, donde vamos a ir a alcanzar al perdido. Son relacionados a la misión, es simplemente para ayudar a entender el impacto de uno y de otro, de un concepto y del otro. Porque muchas veces las iglesias son plantadas en un lugar y no tienen impacto en la comunidad alrededor. Nosotros tenemos llamamos barrio, un barrio muy pobre al lado, y la iglesia tiene un programa para 45 niños de ese barrio pobre que están recibiendo, se tomaron a nivel de kindergarten, una educación bilingüal, a través de una asociación con uno de los mejores colegios de Santo Domingo, donde ellos reciben todo gratis, comida, desayuno, comida, uniforme, libros, tuition, ¿cómo se llama? Registración. Y tienen un plan médico dental de seguro. Todo pago por miembros de iglesias. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer eso? Porque esos 45 niños a la 1 de la tarde, 1:30, regresan a sus hogares todos los días habiendo recibido una educación cristiana, habiendo orado, habiendo leído la Biblia, y ellos van a comenzar a depositar piedrecitas en sus hogares de una comunidad que nosotros queremos ayudar a transformar. Dios hace el trabajo, pero lo hace a través de hombres. La iglesia debe tener un discipulado multidimensional. En el panel último que tuvimos, Tati hablaba de que no hemos discipulado la iglesia bien, y no hubo tiempo para entrar en esa área porque, como ustedes vieron, había muy poco tiempo para muchas cosas. Pero una de las cosas que yo quería decir, el discipulado tiene que ser multidimensional. Cuando yo paso 3 meses, 3 años, no importa, aprendiendo doctrina, yo no estoy discipulado. Yo no sé muchas veces cómo ser esposo. Yo no sé cómo ser un líder necesariamente. Yo no sé cómo ser un padre. Yo no fui a la universidad para que me enseñaran cómo ser un papá o una mamá. Entonces el discipulado debe ser multidimensional. Tenemos que discipular a nuestras ovejas y enseñarles cómo ser un papá bíblico, cómo ser un esposo bíblico, cómo ser un líder bíblico. Y así sucesivamente. Y todo eso requiere entrenamiento. Evangelización a través de plantación de iglesias. Yo iba en una ocasión en un viaje con el pastor José Mendoza, que está aquí, el director de nuestro instituto, y estábamos conversando y él me dijo, Miguel, ¿cómo hacemos evangelización? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas de evangelización hoy en día? De esas conversaciones que tenemos, yo puedo hacerle una pregunta, él puede hacerme una pregunta. Y yo le dije, yo creo que la evangelización de puerta a puerta pasó por condiciones del mundo de hoy, de inseguridad y de falta de confianza. Yo creo que las evangelizaciones tipo campañas que se dieron en el pasado, yo creo que eso también pasó. Yo creo que la evangelización hoy en día se hace a través de plantación de iglesia. Comenzamos a hablar de eso y creo que al año siguiente lanzamos cuando cumplimos 15 años como iglesia, dijimos que llegamos hasta aquí, tenemos una nueva visión o una expansión de la visión para los próximos 15 años. Le llamamos Misión Antioquía. Y Misión Antioquía es el desarrollo de un movimiento de plantación de iglesia. Ahí comenzamos a hacer network o trabajo en alianza para contribuir a esa segunda fase. Uno de los valores no negociables, se fue el tiempo, uno de los valores más mencionados entre nosotros como carácter no negociable, el carácter es más importante que el talento. Pastor, yo quiero cantar. Yo he cantado aquí, yo he cantado allá, excelente. Te falta carácter.
No lo decimos así directamente, pero nos sentamos a hablar y damos una consejería. Entonces, si el carácter no está, no queremos el talento todavía. Usar el talento sin carácter le va a hacer daño. Lo va a enorgullecer. Lo va a llevar a creer que él está listo cuando no está. Le va a llegar a creer que él tiene pasión por Dios cuando en realidad lo que tiene es pasión por el ejercicio de su talento. Excelencia, eso es otro de nuestros valores no negociables. La excelencia honra a Dios y nosotros que somos latinoamericanos, hermanos, yo quisiera enfatizar eso con toda la fuerza que yo pudiera. Nosotros frecuentemente como pueblo latino somos muy informales. Y en las iglesias que visitamos frecuentemente eso es así. Pero la informalidad no se ve simplemente en la puntualidad. Se ve desde la manera como la iglesia luce hasta la manera como hacemos las cosas. En ocasiones yo he oído cosas como esta. Estamos tocando música, estamos ensayando. No importa, que es para Dios. Y yo digo, ese es el problema, que es para Dios. Si tú tocas música, yo no tengo un buen oído musical. Lamentablemente soy muy ignorante en esa área. Si tú tocas música para mí, no va a ser un problema, yo no sé mucho de eso. El problema es que es para Dios. Y sabes que nosotros somos llamados para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, ¿cierto? Pues una de sus virtudes, ¿sabe cuál es? Es perfección, que yo no puedo tener, pero yo puedo reflejar algo de su perfección. Entonces yo necesito hacer todo lo que hago, hacer las cosas excelentemente, no es hacerla como la hace la iglesia de no sé quién, Tim Keller, no es eso. Es hacer lo mejor que yo puedo hacer con lo que yo tengo. El mejor esfuerzo con lo que yo tengo, la gente que tengo, los dones que tengo, el equipamiento que tengo, el conocimiento, pero esto es lo mejor que puedo entregar. Eso nos da tranquilidad, como pastores, a la hora de entregar el mensaje, sabes que hay una sola cosa que me preocupa, una sola pregunta. Si yo hice mi mejor esfuerzo para representar a Dios, ya yo no puedo ir más allá. Yo no puedo medir el impacto, yo no sé si Dios lo va a usar, yo no sé si la gente fue ministrada o va a ser ministrada, lo puedo saber después que termine de ministrar quizás, pero lo que me da paz es que yo pueda decir, Señor, hasta donde yo entiendo, yo hice mi mejor esfuerzo, ya el resto depende de ti. Puede ser el mejor sermón del mundo, pero si Dios no lo aplica al corazón, eso no va para ningún lado, no va a tener ningún efecto. Y quizá no sea el sermón tan extraordinario, pero Dios se movió de una manera que los efectos fueron extraordinarios. Yo he leído sermones de predicadores del pasado, no voy a mencionar nombres, que yo a veces digo, wow, y este fue un sermón tan poderoso. Esa es la razón por la que Martin Lloyd-Jones al principio no quería que le grabaran los sermones. Porque él decía, tú no puedes medir el sermón por una grabación, porque la grabación no tiene el efecto del Espíritu de Dios. Necesariamente la manera como se movió esa mañana. Y hay algo de importancia. Bueno, yo necesito ya cerrar y lamento mucho porque, si le digo la verdad, nos quedamos justo a mitad de la presentación. Necesitamos un compromiso con la visión. Déjame decir un par de cosas para cerrar. Hermanos, tenemos que reconocer que no solamente Dios da los dones, pero Dios da los dones en grados. En grados. No todos los pastores tenemos el don de predicación de John MacArthur. Yo tengo que celebrar el grado de don de predicación que Dios le ha dado. No todos somos John Piper, no todos somos Martin Lloyd-Jones. Y dentro de nosotros, equipo ministerial y pastores, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos y reconocer el grado del don que se le ha dado a fulano en esa área que yo no tengo. Porque eso es lo que va a permitir que cada persona funcione en su mejor capacidad, la mayor cantidad del tiempo donde Dios le ha equipado. En el área administrativa, nuestro pastor ejecutivo administra mucho mejor que yo. Yo quiero que él esté ahí. Y en otras áreas hay otros que ministran mucho mejor que, o yo pudiera ministrar en otras áreas mejor que alguno de los otros. Tenemos que reconocer eso. Todos los dones son dados en grado. No todo el mundo tiene el liderazgo de MacArthur, de Tim Keller o de un Carson. No, pero hay otros líderes. Entonces, hay líderes de líderes.
Hay líderes que están liderando a otros líderes. ¿Por qué estamos aquí? Porque seguimos a otros líderes a quienes Dios le ha dado ciertos dones que superan a muchos de nosotros. Dentro de la iglesia local es igual. No hay una jerarquía dentro de los pastores, pero la realidad es que cada don que cada pastor tenga, él no la tiene en la misma medida. No todos tenemos el mismo grado de sabiduría, no todos tenemos el mismo grado de predicación, de enseñanza. Y tenemos que reconocer eso. No hay nada vano ni glorioso. El pastor que se gloríe de eso, él perdió la noción de quién es que le ha dado esto. Pero Dios nos da los dones de esa manera, porque es la manera como el cuerpo de Cristo mejor puede funcionar. De tal forma que si yo tengo este don y tú tienes aquel don, yo no esté coartando el desarrollo del don que Dios te dio y tú coartando el desarrollo del don que Dios me dio, porque yo quiero hacer tu función y tú quieres hacer la mía. No tenemos que hacer eso, no tenemos que competir. Yo me alegro tanto que yo no tengo que liderar adoración. Yo no tengo ese don. Yo digo relajando frecuentemente, no me dejan cantar en mi iglesia. Pero qué bueno no me dejan cantar, porque yo no tengo voz para cantar. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que confesar eso, tengo que reconocerlo, tengo que usarlo de ilustración para decir que cante. Yo canto para mí ahí, con toda mi pasión, de verdad. Me encanta cantar, pero para mí. Y quizá mi esposa a veces, pero ya. Pero otros tienen mejor dones que yo en adoración. Y otros en consejería, y otros en predicación, y otros cada cual. Y de esa misma manera, dentro de nuestro cuerpo de líderes, tenemos dones de liderazgo en diferentes grados. Y conforme a los grados de los dones, Dios nos ha colocado en una situación u otra y permitimos que ese otro ejerza su grado de don en la función que Dios le ha dado. No es jerarquía, es reconocer lo que Dios ha hecho. Mi tiempo se fue, literalmente nos quedamos a mitad de la presentación, pero son las 2:33, me pasé con 3 minutos y no quiero ser latino impuntual. Me perdonan los latinos.